¿Cómo les fue con la lectura? ¿Bien? ¿Estaba chévere? ¿La alcanzaron a hacer? ¿No la alcanzaron a hacer? ¿La entendieron? ¿No la entendieron? ¿Cómo nos fue con la lectura? Ese silencio me agobia. Ese silencio me agobia mucho porque eso quiere decir que eh, no leyeron. Profe, pues en lo personal yo sí leí, pero no alcancé a leer muy bien la que tocaba completa. La verdad fue más por tiempo. Vale. Quiero O que sea, la de Pereira sí la hice completa. la de la historia, ¿para qué? Quiero que tres personas, cada una, levante su mano y escoja una pregunta de estas y la responda de acuerdo a lo que sabe de lo que estudió en el colegio, de sus experiencias personales y de lo que alcanzó a leer en el texto. Por favor. ¿Lo hacemos democráticamente o dedocráticamente? Néstor, adelante. Bueno, profe, la primera pregunta, ¿qué es la historia? ¿Qué es la historia? Entonces, según lo que he podido denotar a lo largo de mis estudios, como dice la profe, en el colegio, también alcancé a abordar la lectura, pero sinceramente no la leí toda. Bueno, la historia data de unos precedentes que vienen de mucho tiempo, que van como tejiendo, como van construyendo como el trasegar de las personas, la evolución, el comportamiento, las relaciones interpersonales, la globalización. Entonces, la historia son todos esos acontecimientos que quedaron atrás, pero que sirvieron como un precedente hacia el futuro para el desarrollo de las personas. Ese es mi concepto. Así es. De hecho, la historia no es solamente lo que está escrito en los libros, y eso es algo muy importante. La historia también es lo que nos cuentan. La historia también puede ser transmitida de manera oral, mediante leyendas, mediante mitos o mediante discursos también puede ser transmitida la historia. ¿Y es la historia una ciencia? ¿Ustedes creen que sí es una ciencia o que no es una ciencia? Vamos a ver con quién hablamos en este momento. Hablemos con Rodrigo. Rodrigo, buenas noches. Ya, noches, sí. Profe, buenas noches. ¿Tú qué crees? ¿Que la historia es o no es una ciencia? Sí, profe, es una ciencia y pues digamos que en la primera lectura en la de Pereira pues como que se hablaba un poco sobre lo que han sido los debates acerca de la ciencia, como de la historia como una ciencia y de cómo pues se ha utilizado a partir políticamente a partir de unos intereses y a partir de las ideologías. Pues es una ciencia en cuanto emplea ciertos métodos, digamos que uno de los principales métodos pues ha sido la hermenéutica y pues está basada como en el estudio de los textos y de los hechos sobre los cuales se ha hablado recientemente, tratando de explicar, digamos, los acontecimientos actuales. O sea que Entonces, es una ciencia, aquellos que dicen que la ciencia es una disciplina de las ciencias sociales están equivocados. pues es una ciencia en cuanto emplea métodos científicos que son parte de las ciencias sociales, Ok. pero se puede entender también como una disciplina, digamos, por ejemplo, para los licenciados, que utilizan, digamos, métodos y recursos de la historia para elaborar investigaciones desde la parte pedagógica, didáctica o educativa. Ok, interesante. Gracias, Rodrigo. Oscar, Hola, profe, compañeros, ¿cómo estás? muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, bien, profe, gracias. Pues un poquito enredado con la conexión al principio, pero todo en orden, profe. Ah, es que no nos hicieron el favor de cambiarnos la conexión Sí, del sí me link di como cuenta. nos habían prometido. Pero no, yo hablo el lunes en la facultad para que me ayuden con eso. Gracias, profe. No, pues conforme a la pregunta, pues importantísimo porque la lectura cambió un poco el concepto que yo tenía,
porque yo se había hecho más o menos hace rato un trabajo sobre la historia y es el tema directamente del historicismo y un Sí. poco lo que habla el autor y también trae a colación es a Leopold von Ranke. Y este señor volvió en el tema del positivismo, el tema de la historia como una ciencia, como lo dices. Sin embargo, cuando pasamos a la construcción de la ciencia social y demás, donde se rompe un poco la estructura positivista, ¿verdad? Ya entramos a una historia con un contexto totalmente nuevo y me pareció súper chévere que la lectura lo abordara. Y es ese concepto de la historia con motivaciones ideológicas, con políticas, una especie de historia con fundamento, ¿verdad? Como de alguna manera trayendo las luchas anteriores, ¿verdad? Porque la historia, si la vemos positivamente, es la historia del que ganó la guerra. Así Y es. fin. Bolívar ganó la guerra y eso es lo que nosotros vamos a aprender directamente en los colegios. Sin embargo, esta lo dice muy claramente el autor, me pareció muy chévere, creo que es mexicano, dice el hombre, no, mire, lo que pasa es que al final de cuentas, ¿verdad? La historia debe traer todas esas luchas políticas anteriores para nosotros entender un contexto más amplio. Entonces, en cuanto a eso, me pareció súper chévere la lectura porque yo tenía el historicismo todavía del siglo pasado. Entonces, esta nueva manera de la historia con ese valor político, viendo, por ejemplo, las luchas de la segregación en Estados Unidos, si no hubiese historia en la ciencia social, entonces no podríamos contar la historia de los indígenas, de la historia, por ejemplo, de la cultura LGTBI, no existiría, sino es la historia un poco limpiada, un poco, pues, entre comillas, esa historia que se quería contar neutral, sin ningún pensamiento político, es bien complejo y así era lo que se quería ver en el positivismo de la historia. Era nomás eso, así hay una mano de cosas que trata la lectura, pero por el momento así como lo más importante, entre lo Exacto. lo político y lo legítimo, y cómo debe haber una especie de equilibrio. Sí, la historia debe ser legítima, que lo que me cuenten es verdad, no que tampoco esa posición política me cuente una carreta y que nunca existió. Y traigo un poco en contexto, y qué pena alargarme, profe, el tema, por ejemplo, de la unidad, el tema en La Paz, ¿verdad? Que creó una especie de institución para la memoria histórica, El ¿verdad? Centro Nacional de Memoria Histórica. Gracias, profe. Me lo recordé mucho porque eso lo quieren cooptar políticamente y contar otro tipo de historia sobre la guerra que hemos vivido en Colombia. Sí, limpiándole un poco la cara a los militares y pues sabemos que la historia de los militares en Colombia siempre ha sido pesadita. Entonces, vi cómo tiene toda la razón este autor en que a veces tenemos que darle una utilidad política, pero ojo, no tanto porque nos cambian la historia y nos sesgan lo que nos quieren contar. Entonces es el equilibrio entre ideología, ¿vale? Pero también entre legitimidad, que lo que me cuente sea cierto, sea veraz. Entonces eso me pareció chévere. Gracias. Gracias, Oscar. Nosotros creemos que tradicionalmente la historia fue lo que pasó y lo que nos contaron. Pero en el día a día, nosotros también podemos hacer historia. Y como lo decía Oscar, muchas veces la historia que nos cuentan es la historia de aquellos que ganaron. Y la historia que está escrita en los libros, de aquellos que ganaron las guerras o que ganaron las grandes confrontaciones sociales, políticas, militares, económicas, etcétera, etcétera, etcétera. Hace unos días, esta mujer que están viendo en la pantalla, Alexandra Ocasio-Cortez, dio un discurso en el Congreso de los Estados Unidos que va a pasar a la historia, porque lo da una mujer y una mujer inmigrante, una mujer descendiente de inmigrantes, que es tradicionalmente un grupo que no es tenido en cuenta en los Estados Unidos. Y con este discurso, quiero que empecemos, y quería empezar este discurso, con este discurso la clase de hoy, porque los discursos y las narraciones también son historia, y también pueden ser la historia no del lado de los vencedores, sino también del lado de aquellos que han sido tradicionalmente oprimidos y que hoy pueden pasar a la historia por muchas cosas. Me confirman, porfa, en el chat si escuchan el video. I am here because I have to show my parents that I am their daughter and that they did not raise me to accept abuse from men.
about 2 days ago, I was walking up the steps of the Capitol when Representative Yoho suddenly turned a corner, and he was accompanied by Representative Roger Williams, and accosted me on the steps right here in front of our nation's Capitol. I was minding my own business, walking up the steps, and Representative Yoho put his finger in my face. He called me disgusting. He called me crazy. He called me out of my mind. And he called me dangerous. And then he took a few more steps, and after I had recognized his comments as rude. ¿Tu sueño es ser diplomático? Prepárate con nosotros. En el Centro Iberoamericano de Estudios Internacionales dispondrás de... He walked away and said, "I'm rude. You're calling me rude." I took a few steps ahead, and I walked inside and cast my vote. I walked back out, and there were reporters in the front of the Capitol. And in front of reporters, Representative Yoho called me, and I quote, "a fucking bitch." These are the words that Representative Yoho levied against a congresswoman. The congresswoman that not only represents New York's 14th congressional district, but every congresswoman and every woman in this country, because all of us have had to deal with this in some form, some way, some shape, at some point in our lives. And I want to be clear that Representative Yoho's comments were not deeply hurtful or piercing to me, because I have worked a working class job. I have waited tables in restaurants, I have ridden the subway, I have walked the streets in New York City. And this kind of language is not new. I have encountered words uttered by Mr. Yoho and men uttering the same words as Mr. Yoho while I was being harassed in restaurants. I have tossed men out of bars that have used language like Mr. Yoho's. And I have encountered this type of harassment riding the subway in New York City. This is not new, and that is the problem. Mr. Yoho was not alone. He was walking shoulder to shoulder with Representative Roger Williams. And that's when we start to see that this issue is not about one incident. It is cultural. It is a culture of lack of impunity, of accepting of violence and violent language against women, and an entire structure of power that supports that. Because not only have I been spoken to disrespectfully, particularly by members of the Republican Party and elected officials in the Republican Party, not just here, but the President of the United States last year told me to go home to another country, with the implication that I don't even belong in America. The governor of Florida, Governor DeSantis, before I even was sworn in, called me a whatever that is. Dehumanizing language is not new. And what we are seeing is that incidents like these are happening in a pattern. This is a pattern of an attitude towards women and dehumanization of others. So while I was not deeply hurt or offended by little comments that are made, when I was reflecting on this, I honestly thought that I was just going to pack it up and go home. It's just another day, right? But then yesterday, Representative Yoho decided to come to the floor of the House of Representatives and make excuses for his behavior. And that I could not let go. I could not allow my nieces, I could not allow the little girls that I go home to, I could not allow victims of verbal abuse and worse to see that excuse, and to see our Congress accept it as legitimate and accept it as an apology, and to accept silence as a form
of acceptance. I could not allow that to stand, which is why I am rising today to raise this point of personal privilege. And I do not need Representative Yoho. Este discurso se los voy a compartir al chat para que lo terminen de ver en el chat. Es historia. Y es historia porque nunca una persona se había atrevido a hablar de esa manera en el Congreso del país más importante del mundo. Porque nunca uno de los que siempre han sido considerados por la historia como los perdedores se había atrevido a hablar en el Congreso de los Estados Unidos de esa manera. Y es que eso es la historia. La historia, como lo decía Oscar, no es solamente ese punto de contarlo desde la visión de aquellos que ganaron, sino que también ahora la historia nos incluye a todos. Y eso es lo bonito de la historia, y por eso es que la historia es tan importante en esta materia. Pero para hablar de historia tenemos que hablar un poquito sobre la ciencia. Y la ciencia no es más que un sistema ordenado de conocimientos que ayuda a investigar y a interpretar fenómenos naturales, fenómenos sociales y fenómenos artificiales. Unos fenómenos que se fundamentan en algo que se llama el método científico, como lo decía Néstor, creo, o Rodrigo hace un ratico. Y es que sí, la ciencia, y por eso se considera, algunos dicen que la historia es una ciencia y otros dicen que no, porque la historia usa cosas del método científico para buscarle explicación a los fenómenos que estudia. Porque lo que busca estudiar la ciencia, a lo que buscamos llegar con todo esto, es, entre comillas, a la verdad. Pero hay que tener en cuenta que la verdad es un concepto relativo. Lo que para mí es verdad, para Alexander puede que no lo sea, o para Carolina, o para Erika. Entonces, la idea de generar un método científico es que la verdad sea estandarizada de una manera más práctica para todos. Los que puedan quedar, que me están diciendo en el chat que está lloviendo, que se pueden quedar sin electricidad, no pasa nada. Yo estoy grabando la clase y al final la subo al aula virtual por si alguno se queda sin señal, no se preocupe. Pero ¿qué ha pasado? Ha pasado que la ciencia se ha convertido en algo de muy pocos. Es decir, son unos pocos los que escriben artículos en revistas científicas, son muy pocos los que generan nuevo conocimiento, y lo que queremos ahora es democratizar la ciencia. ¿Por qué democratizar la ciencia? Porque es que esos artículos y esos textos y esos libros se habían vuelto muy difíciles de entender, muy difíciles de interpretar, y lo que queremos es que la ciencia llegue a todo el mundo. ¿Cuál ciencia? Los 3 tipos de ciencia que hay: las ciencias formales, las ciencias naturales y las ciencias sociales. A nosotros, los que estamos aquí reunidos en esta clase hoy, nos interesan las ciencias sociales, pero también vamos a hablar un poco de las ciencias formales y las ciencias naturales. Las ciencias formales son conjuntos sistemáticos de conocimientos abstractos que no son aplicados al mundo físico, sino a un mundo que ya está como previamente dado. Son ciencias formales las matemáticas, la lógica o las ciencias de la computación, por ejemplo. ¿Y por qué son ciencias formales? Porque es que en ningún momento 2 más 2 deja de ser 4 o 3 más 3 deja de ser 6. Son cosas que ya sabemos que están dadas y que no van a cambiar en ningún punto de la historia. Aunque hace algunos años hubo una crisis porque un profesor, un matemático, investigador de la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga, escribió un libro que se llamaba 2 más 2 no es 4. Y él probaba en este libro que 2 más 2 no era 4, sino 3.5. Pero pues la comunidad científica en general, aunque abrazó el descubrimiento, por así decirlo, pues llegó a una conclusión, y es que nosotros no podemos empezar hoy entonces a enseñar en los colegios que 2 más 2 es 3.5 y no 4. Entonces estas ciencias, las matemáticas, la lógica, las ciencias de la computación, son ciencias que no cambian, que no varían, que siempre están ahí, estáticas. Las ciencias naturales, perdón, son las ciencias de la naturaleza, que estudian los objetos o el estudio de la naturaleza, como la física, la química, la astronomía, la biología,
la botánica, la zoología, la genética, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que estos señores de las ciencias formales y estos señores de las ciencias naturales creen que ellos son los únicos que hacen ciencia, que ellos son los únicos que derivan en sus investigaciones, son las únicas que derivan en nuevo conocimiento. Y desconocen lo que nosotros los científicos de lo social, porque ustedes y yo también somos científicos de las ciencias sociales, ustedes y yo también tenemos un método de estudio para nuestras diferentes áreas, para el derecho, para la economía, para la sociología, para la antropología, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ellos dicen, estos dos señores de las ciencias formales y las ciencias naturales, es que nosotros los científicos de lo social hablamos escarreta y que nosotros no hacemos un nuevo descubrimiento. Y nosotros les decimos no. Es que nuestras ciencias se llaman ciencias sociales y humanas y son un grupo grandísimo de disciplinas que estudian un objeto muy valioso y es el ser humano. Son sus interacciones sociales, sus interacciones culturales, sus interacciones políticas. Y por eso las ciencias sociales usan un método que parte de lo general que viene de lo general a lo particular para poder entender a diversas sociedades. Porque es que el objeto de estudio de las ciencias sociales, muchachos, cambia constantemente. Lo que hoy es, mañana ya no es. Las interpretaciones que podemos hacer hoy respecto de una comunidad, mañana ya no pueden ser. Por eso muchos dicen que las ciencias sociales son una gran ciencia que tiene muchos hijos, que tiene un hijo que se llama geografía, un hijo que se llama historia, sociología, antropología, etnología, derecho, ciencia política, economía, relaciones internacionales, lingüística, teología, etcétera, etcétera, etcétera. Porque estudiar al ser humano desde una sola ciencia no se puede. Por eso muchos se preguntan, ¿realmente la historia es una ciencia o no es una ciencia, sino más bien es una disciplina? Hay algunos, como los autores de los textos que ustedes leyeron, que dicen que sí, que la historia es una ciencia. Vamos a ver qué nos dicen en este video que vamos a ver. Hola y bienvenidos. En el vídeo de hoy de La Historiadora vamos a conocer lo que es la historia, su definición, sus objetivos, sus técnicas de investigación y para qué sirve. No te lo pierdas porque seguro que te interesa. ¡Empecemos! La historia es la ciencia que estudia los hechos o sucesos de todo tipo y de toda duración trascendentes en la vida de la humanidad, de forma sincrónica con hechos de la misma época o diacrónica, con hechos de épocas pasadas, conociendo sus antecedentes, causas y consecuencias. Por lo tanto, es la disciplina que estudia y narra cronológicamente los acontecimientos pasados. La dimensión temporal es esencial al concepto mismo de la historia, pues tiempo y espacio constituyen las coordenadas en que se articulan los hechos históricos. La periodización es un concepto historiográfico fundamental que deriva de la esencia misma del suceder histórico, junto a la necesidad que todo historiador tiene de manejar unas categorías que le permitan articular el objeto de sus investigaciones y exponer sus resultados. Por periodización se entiende el proceso de división y ordenación de la materia histórica en unidades, llamadas periodos, limitadas por referencias temporales. Esta periodización debe tener distintas formas según los fenómenos que se investiguen, la dimensión temporal en que se articulen y el ámbito espacial en que se considere. Los criterios que se manejen al aplicarla tienen que ser tan flexibles y dinámicos como la realidad estudiada. La misma periodización no es aplicable a cualquier orden de hechos ni a cualquier región del mundo. Si miramos la historia política de un país o parte del mundo, los criterios y hechos en los que se basa la periodización son diferentes de los de otro país o región. Por ejemplo, si dividimos la historia de España, el resultado será distinto que si lo hacemos con la de Inglaterra. O si lo hacemos con la historia de Occidente durante la Edad Media, el resultado cambiará respecto a la historia del Islam o a la del Lejano Oriente. Pero hay que tener en cuenta que dividir en periodos la historia supone aceptar el concepto de transición, es decir, el paso de un periodo a otro, que se articula siempre de forma lenta, a veces imperceptible. Como nos explicaban en la universidad, nadie se acuesta medieval y se levanta siendo moderno. Se trata de la división en historia antigua, historia media e historia moderna.
Surge durante el humanismo y el protestantismo del siglo XV al ver que hay una época de renacimiento de la cultura clásica de la antigüedad en esa época, tras un largo periodo de oscuridad entre los siglos V y XV, dando como resultado el concepto de media aetas o medium tempus, y derivando en la Edad o Historia Media, la cual se sitúa entre la antigua hasta el siglo V y la moderna a partir del siglo XV. Para ello había que buscar unos criterios históricos que marcasen el paso de una época a otra, teniendo en cuenta que en cada región o país estos criterios pueden variar. Durante el siglo XIX se acuñó por la historiografía occidental el término de historia contemporánea, al ver que lo que estaba ocurriendo en ese periodo de tiempo no tenía similitud con los hechos de la historia moderna. Las causas, consecuencias, actores y hechos principales tenían unas motivaciones distintas. Surgen transformaciones sociopolíticas, el Estado liberal, la sociedad capitalista, las revoluciones burguesas, que distan mucho de los hechos acaecidos en épocas anteriores. Con las guerras y movimientos sociales, políticos y económicos de principios del siglo XX, se observa que es otra etapa que difiere de la anterior, lo que lleva a definir una nueva historia, como la del mundo actual, cuyos límites siguen siendo objeto de discusión en la actualidad. Es una tendencia historiográfica que plantea el estudio de la historia no a través de las etapas anteriores convencionales, sino por el estudio de las civilizaciones o de las formaciones económico-sociales de larga duración. Surge por la concepción eurocentrista que tiene la división tripartita de la historia, pues está basada en los acontecimientos de Europa dejando fuera el resto del mundo. Así surgen las grandes civilizaciones, como son la romana, la griega, la de la antigüedad, la bizantina, el Islam clásico, el occidente medieval, el Renacimiento, la historia de América, de Asia. Los fenómenos históricos según su duración son: de corta duración, son acontecimientos, se producen en una hora o día, como el crack del 29. De media duración, son coyunturales, se desarrollan en pocos años, como la Primera Internacional. Y la larga duración, son estructurales, se desarrollan durante siglos, como la romanización o el Renacimiento. Por lo tanto, el estudio e investigación de la historia es más complejo de lo que parece, pues hay muchos factores a tener en cuenta. Espero que esta introducción a la historia como ciencia te haya servido. Puedes dejar un comentario abajo exponiendo tu opinión. Si quieres que hable de un tema concreto, coméntalo también. Si te ha gustado, puedes dejar un like o suscribirte. Entonces, la historia es la más importante de las ciencias sociales por 3 razones. Primera razón, porque tiene como objetivo el estudio de aquellos sucesos del pasado de la historia, tradicionalmente de la historia de la humanidad. Por eso se dice que la historia empieza o que el mundo se parte en prehistoria e historia en el momento en que se inventa la escritura, porque tradicionalmente hemos creído que la historia solamente puede ser, viene dada de aquellos libros, textos o cosas que se escriben, y hemos desconocido en algunos casos que la historia también puede ser contada de generación en generación, a través de leyendas, a través de mitos, a través de todo este tipo de representaciones orales. La historia es una disciplina que narra y que estudia y que narra cronológicamente los acontecimientos del pasado. ¿Cuáles acontecimientos? Las historias de los países, las historias de las sociedades, las historias de las guerras, etcétera, etcétera, etcétera. La siguiente sesión de clase nosotros vamos a hacer un ejercicio de contarnos cronológicamente la historia de nuestro país, la historia de Colombia. Y muy importante, chicos, la historia nos ayuda a conocer el pasado para poder entender el presente y tratar de predecir el futuro. ¿Por qué tratar de predecir el futuro? ¿Por qué hablamos de tratar de predecir el futuro? Conociendo lo que pasó, podemos entender por qué estamos como estamos, por qué en este punto de la historia nuestro país o el mundo está viviendo también una serie de fenómenos políticos, económicos y sociales muy diferentes. Y cuando digo tratar de predecir el futuro, yo sé que el futuro no se puede predecir y no pretendo querer hacerlo, pero sí podemos, a través de este conocimiento del pasado y este entendimiento del presente, tratar de generar una hoja de ruta para que el futuro, el camino del futuro, sea mucho mejor y quizá podamos tener un devenir mejor como sociedad. Entonces, la historia nos ayuda a entender a las personas y a la sociedad y a entender el mundo en el que vivimos.
Y eso no está, y la historia para eso no está sola, porque para eso también se apoya de la economía, de la sociología, de la antropología, de la arqueología, de la teología, porque muchas veces la historia de los pueblos está definida en términos políticos, en términos sociales, en términos económicos, en términos de religión, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta aquí, ¿alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, algo que quieran aportar al debate sobre la importancia de la historia en la sociedad? ¿No? Entonces ahora yo lo que voy a hacer es que los voy a dividir en 3 grupitos aquí en Zoom para que cada grupo reflexione sobre una de estas preguntas. Voy a dividirlos, nos vamos a tomar 5 o 6 minuticos para que podamos debatir esta pregunta. Yo los divido en grupos y después entro a los grupos y les digo qué pregunta van a debatir. ¿Les parece? Y luego la ponemos en plenaria para terminar nuestra clase por el día de hoy. Entonces, porfa, aceptan irse uniendo a las sesiones de los grupos más pequeños. Y entonces vamos a volver a compartir. Listo, el grupo que tenía entonces la reflexión de la primera pregunta, ¿quién es el representante y va a empezar? Yo, profe, Adriana Aguilar. Adelante, Adriana. Bueno, pues evidenciamos, digamos que para primero poner en contexto todo el tema, describimos que el contexto son las circunstancias que se han venido desarrollando. Global hace parte de todo el mundo, del globo terráqueo, y que la historia sí es como el comportamiento que se lleva a cabo o se desarrolla de los seres humanos. Conforme a eso es bastante importante la historia en nuestra asignatura, porque a raíz de esa historia es que podemos ver como el desarrollo en la línea del tiempo de todo lo que se ha venido generando hasta ahora, de nuestras costumbres y también pues de la cultura, de cómo viene esa cultura desarrollada, si hemos tomado esa historia, a raíz de esa historia hemos tenido nuevas culturas y hemos implementado esas costumbres ahora. Qué reflexión tan chévere y tan interesante, Adriana, la que lograron hacer. Muchas gracias. Gracias, profe. ¿Quién va a representar entonces al segundo grupo? ¿Es entonces la historia, la ciencia social más importante? Profe, esa es de mi grupo. Adelante, Javier. Entonces, pues determinamos que sí, la historia es la ciencia más importante en tanto que sirve para que las demás se puedan desarrollar. O sea, la humanidad evoluciona y evoluciona gracias a la historia y gracias al conocimiento que se tiene. Entonces, ¿cómo cambiamos o cómo modificamos lo malo y solo cogemos lo bueno? Pues mediante la historia. Entonces, así se desarrolla el derecho, que también es una ciencia social. Bueno, y las demás, como se me perdieron. Bueno, las demás, la teología, la antropología, se desarrollan para bien, utilizando la historia y eliminando lo malo, los errores, dejándolos en el pasado atrás y cogiendo solo lo bueno a futuro. O sea, nos ayuda a evolucionar como sociedad y como humanidad. Muy interesante, gracias, Javier. Y el último grupo le tocaba una pregunta muy difícil, realmente muy difícil. ¿Qué hecho histórico de la historia del mundo era para ellos el más importante? ¿Y qué hecho histórico de la historia de Colombia era para ellos el más importante? ¿Quién de ese grupo nos va a contar las conclusiones a las que llegaron en la discusión? Hola, ¿alguien del tercer grupo? Bueno, profe, buenas noches. Hola, Erika. Bueno, pues dentro a nivel global, pues estábamos como en dos. Era el 11 de septiembre y la Revolución Francesa. Ok. Entonces, pues el 11 de septiembre, pues decían acordamos entre todos
que pues había sido más por los cambios generados en la cuestión de la seguridad en los aeropuertos. También pues de ahí es donde sale, digamos, ese concepto de terrorismo y pues obviamente todas las dinámicas que se generan alrededor de la violencia que pues ya implementa Estados Unidos como imperio. Ok. Y la Revolución Francesa pues porque digamos que dicta la cuestión de los derechos humanos, otorga o da bienvenida, digamos, al nuevo proceso de la democratización, que únicamente no se implementará en Estados Unidos, sino que también de pronto Francia lo llevará a implementarse y se implementará un poco en la parte europea. Por eso sería la Revolución Francesa. Y a nivel de Colombia, pues decidimos que el Bogotazo, digamos que porque da el levantamiento del pueblo un poco, le da un poco de voz al pueblo, no únicamente por la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, sino también porque abre un poco las aperturas, digamos, a esos magnicidios que ya se vuelven como cotidianos más adelante en la violencia colombiana, y porque también pues cae un poco ese sistema conservador y pues le da un poco la entrada al sistema liberal. Chévere, chévere, muy buenos los hechos que escogieron, muchas gracias, Erika. Chicos, anuncios parroquiales antes de irnos. Primero, aquel estudiante que no esté matriculado en el aula virtual, por favor, les acabo de dejar en el chat mi correo institucional para que revisen si tienen el grupo en el aula virtual. Y si no lo tienen, por favor, me envíen un correo electrónico desde sus correos institucionales para poderlos matricular manualmente, porque ya es necesario que estemos todos en el aula virtual. ¿Qué vamos a hacer para la próxima sesión de clase, para el otro viernes? En la semana 3 de clase están los siguientes textos. Está un texto que se llama Colombia, una nación a pesar de sí misma, del cual agradezco enormemente que puedan leer el capítulo 2 y el capítulo 3. Y si alcanzan, traten de leer, aunque yo sé que eso ya se lo saben porque ya lo han visto en la universidad, el título 1 de la Constitución Política de Colombia. No se les olvide que la siguiente clase, como siempre, vamos a empezar con análisis de prensa y nos vemos el otro viernes en Zoom a las 6 de la tarde, muy puntuales, si todo nos lo permite. Abro en este momento el buzón de quejas, peticiones, reclamos, sugerencias, felicitaciones y demás. ¿Hay algo que quieran preguntarme? ¿Algo que quieran Doc, decir? sí, hay como una especie de foro en el aula. ¿Eso hasta cuándo hay plazo para hacer eso, Doc? Qué pena con usted, yo vi. Foros, los únicos foros que yo dejé habilitados en el aula Moodle son los de dudas, no más. En esta clase no hay foros como tarea. Lo que Pero hay, aún su merced no ha dejado ninguna actividad en el aula virtual, hay ¿verdad? una que está en la semana 3, que es la que les voy a asignar la semana que viene. Todavía no la hagan porque no tienen la base para hacerla. Ah, listo, vale. Profe, buenas noches. Hola. Es que en mi horario de clases yo me conecto como al link que estaba ahí y me dice que no, o sea, como que no existe ese. Yo me conecté, fue como por el que enviaste por correo. Lo que pasa es que ese link está mal, entonces no nos lo han cambiado en la facultad. El que les envié con Mayra, con nuestra monitora, al grupo de WhatsApp, es el link permanente de la clase. Listo, yo lo vi fue por el correo que envió la profesora a los correos institucionales porque la clase pasada yo no pude ingresar. Falté a esa clase porque siempre como que me decía eso, incluso envié un correo a la plataforma, ahí como al sistema, y no, nunca me respondieron. Entonces, hoy me pude conectar, fue por el correo que enviaste como el miércoles. Yo la clase pasada no estuve, entonces no estoy en el WhatsApp de la clase. Porfa, ¿quién me hace el favor? Mayra, si todavía estás por ahí y me compartes al chat el link del grupo de WhatsApp nuevamente por si alguien... Sí, profe. Dame un segundo que se estaba haciendo. Ya te lo envío. Súper. ¿Hay alguien que no haya venido que no haya estado la semana pasada, además de la compañera que acaba de hablarnos? Muchas gracias, profe. Buenas noches, profe. Yo te mandé un correíto porque no puedo ingresar hace 8 días. Bueno, entonces ustedes se quedan conmigo 5 minutos, por favor. Listo, profe. Listo, profe. Y bueno, los demás, no siendo más, entonces me encantó verlos, rico compartir con ustedes una clase más y nos vemos entonces el otro viernes en clase.